los pláticas, ¿no?, que se dan en muchas familias, así como pasa con el tema de paranormal, que es otro de los, eventos que hacemos aquí también con Norman, que los alternan con ovnis. Pues siempre hay una historia de que andabas en algún lado, siempre hay una historia de algún avistamiento, etcétera, y esto nos damos cuenta que es común. Y a lo largo de estos 12 meses, pues hemos escuchado de ustedes, sobre todo, historias muy interesantes. Así que los invitamos a que si ustedes tienen alguna una experiencia, compártanla con nosotros. De hecho, este micrófono en lo particular está para eso, para interrumpir a quienes presentan. En este caso, tenemos 3 invitados el día de hoy aquí en Casa Rosalí, mañana 2 más, porque como estamos celebrando nuestro primer aniversario de estas reuniones, pues todos aquellos que han estado de alguna manera participando en los paneles pues van a hacer alguna presentación. Y queremos agradecer tanto a nuestros amigos de Panel Project que nos acompañan, así como Carlos, el acechador nocturno. Más tarde vamos a tener a Kirika García aquí en Casa Rosalí, y mañana aquí en Casa Rosalí vamos a tener a uno de los impulsores principales, que es Jan Rodríguez Arias de Miramar, así como Adán también de la Ciudad Protegida por los Andes, todos podcasts de la zona, y pues que de alguna manera tienen bastante que aportar. Así que pues estamos por iniciar. Vamos a iniciar con un relato de nuestro buen amigo y colega, el acechador nocturno. Así que los invitamos a que pongan atención y sobre todo pues hagamos comunidad alrededor de este tema tan interesante que son los ovnis y las aventuras de Jaime Maussan. Ya quedamos de que vamos a hacer el taller de papel maché para hacer tu propia momia ética. O sea que y de veras hay que ya lo está intentando organizar, digo, aquello de los ejércitos. Pero bueno, creo que ya está listo el micrófono, Carlos. Sí, estamos listos. Perfecto, pues iniciamos este jueves de ovnis. Muchas gracias. Bienvenidos, Café Cultura Europea. Ya lo saben, se van a interrumpir, se van a levantar la mano. Y bueno, diferentes facetas. Adelante. Buenas noches y bienvenidos al Café Rock Berlín. Yo soy el Dr. Carlos y tengo un podcast que se llama El Acechador Nocturno, donde me gusta hablar de mis misterios favoritos. El miedo a la sangre tiende a crear el miedo a la carne. ¿Han escuchado esa frase? ¿No les suena? A ver. ¿No? ¿De plano no? Bueno, lo que pasa es que se viene el remake de uno de los juegos clásicos de terror, que es Silent Hill 2. Tiene más de 20 años que salió para la PlayStation 2 y el Silent Hill 1 iniciaba con esa frase. Entonces, a él me gustaría hablar acerca de lo que fue la formación del equipo que se llamó Team Silent. Que fue muy singular, fue puro underdog, fueron los peorcitos de cada equipo, así como que vais a hacer un juego, incluyendo a Akira Yamaoka, gran maestro de la música ahora, pero que en ese entonces pues era no nadie, ¿verdad? Pero ahorita pues no, pues es consagradísimo. Me gustaría saber si están interesados, si estuvieran interesados ustedes en una plática acerca de cómo se formó el Team Silent que hizo estos videojuegos y específicamente cómo se hizo Silent Hill 2, de qué se trata y qué significa. Si quisieran levantarme la mano los interesados. ¿Quién lo jugó? Ah, tú lo jugaste, el original. ¿Lo jugaste en consola o en PC? ¿En cuál? En la de PlayStation.
La PlayStation. Y ahorita un arcade que tengo de juegos antiguos. Ah, ¿tienes una placa? Todavía. Menos. Ah, ok. Sí, así como estilo Game Boy. Ah, ok, sí, esos portátiles. Ahí Ya, todavía. sí, muy bien. Sí, el primer Silent Hill pues fue una réplica de Konami para hacerle competencia a los Resident Evil, pero el Silent Hill 2 se fue a un lugar completamente diferente y es algo, su historia es algo completamente diferente a los tipos heroicos de Resident Evil, pero pues de eso me gustaría hablar en su momento. Incluso ya conseguí a un guitarrista que puede tocar los temas principales de los primeros dos juegos aquí en vivo. Y se lo voy a proponer a Manuel, si no es que llegan los aliens a abducirlo y a convencerlo ya de revertir su escepticismo, ¿verdad? Bueno, el día de hoy me gustaría contarles un relato que ya está en un capítulo de mi podcast, que se lo encuentran así como El Acechador Nocturno, en todas las plataformas de podcast, incluyendo Spotify. Lo extraje de un libro de un investigador español que se llama Salvador Freixedo. Él ya no está con nosotros, pero por muchos años andó investigando estos fenómenos. Él es español, fue sacerdote jesuita, pero dejó la orden. Y él le gustaba mucho venir a México porque veía que aquí había mucho fenómeno ovni, mucho contacto. Incluso contactados de un nivel que rebasaría el tercer tipo. O sea, tengo incluso un capítulo dedicado a una mujer que probablemente se casó con una de estas entidades. Pero el día de hoy les voy a contar, él lo llamó la broma macabra, a esta historia que investigó. Yo la renombré como Esto no está pasando. Y lo mejor de todo es que pasó en nuestro país. Lo voy a contar en primera persona, así como lo escribe Don Salvador, y dice así: por el mes de noviembre hice una visita al estado de Tabasco, en el sudeste de la República Mexicana. Pues bien, a poco que uno investigue en aquella región lo referente a avistamientos de ovnis o de seres insólitos, se encuentra con una gran cantidad de relatos fidedignos provenientes de todas las clases sociales y de todos los rincones del estado. Naturalmente que toda esta actividad ovnística no se circunscribe a los límites de Tabasco, sino que es abundante en los estados vecinos de Campeche y Veracruz. Esta historia sucedió en la noche del 9 de enero de 1978. 7 hombres, trabajadores todos ellos de Pemex, se dirigen apretujados en plan de fiesta en una furgoneta marca Gremlin. ¿Sabes si ubican las Gremlin? No, de plano no. Si las googlean verán que son unos carritos así microscópicos tipo bocho, pero todavía más aplanados, por la carretera del circuito del Golfo de Villahermosa a Cárdenas, Tabasco. Iban muy alegres y dispuestos a divertirse aquella noche, pues acababan de cobrar. Cuando más divertidos estaban con sus chistes y bromas, un tremendo impacto sacudió el automóvil y todos sintieron en sus rostros el golpear de pequeñas piedras que luego resultaron no ser piedras sino los minúsculos pedazos del parabrisas, tal y como les sucede a los vidrios de los automóviles, que cuando reciben un fuerte impacto se fragmentan en 1000 pequeños pedazos. No se habían recuperado de este susto cuando los tres que iban en el asiento delantero comenzaron a gritar al chofer para que se detuviera, porque encima de sus piernas sentían el peso de algo que por la oscuridad no podían saber bien lo que era, pero que daba la impresión de ser un animal grande o bien un hombre, pero un hombre al que le faltaba una parte de su cuerpo.
El chofer, presa del pánico, en vez de frenar, aceleró más. Fue un verdadero milagro que en aquellos momentos no chocasen o se saliesen de la carretera porque lo que se formó dentro del coche fue infernal. Gritos de espanto y de desesperación de los de delante por quitarse aquello de encima, empujones de los de atrás al chofer para que parase, mientras este apenas se podía ver tras el impacto de los cristales del parabrisas en su rostro. La realidad fue que el vehículo no se detuvo hasta unos 3 kilómetros del sitio en donde había sentido el extraño encontronazo. Para entonces, ya los que iban en el asiento delantero habían podido darse cuenta de que lo que llevaban encima de sus piernas era medio cuerpo humano. Y aquí quiero hacer una encuesta a mano alzada. ¿Qué parte era la de arriba o de abajo? ¿Quién vota por la de arriba? Bueno, la atinaron porque sí, era la de arriba. Lo habían cortado por la cintura. La parte que ellos llevaban era la parte superior. Cuando por fin se detuvieron, más adelante del pueblo de Loma de Caballo, en medio de la oscuridad de la noche, con una excitación y un nerviosismo comprensibles y sin saber qué hacer, decidieron abandonar allí mismo el cadáver de aquel medio hombre y volver al lugar de donde habían partido. Naturalmente no fueron capaces de callar lo que les había ocurrido, y como resultado de ello, a los pocos días estaban todos en la cárcel acusados de haber arrollado a aquel hombre. Todos menos el chofer llamado Fabián, que posiblemente más atemorizado que los demás, pues era él a quien iban a echarle toda la culpa del suceso, desapareció sin que se pudiesen dar con su paradero. Desde un principio dijo que él en ningún momento había atropellado a nadie y ponía de testigos a todos sus compañeros. Ahora, la mitad inferior del cuerpo se apareció en un sitio cercano al lugar de la carretera en donde ellos habían tenido el incidente, con la consiguiente aparición de la mitad superior del cuerpo en sus piernas, pero curiosamente no estaba en la calzada de la carretera en la cuneta, sino en un campito cercano. El muerto resultó ser un pobre jornalero. En principio, los testigos inmediatos del caso, los 7 hombres que iban en el auto, juran y perjuran que ellos no arrollaron a nadie y que el cuerpo cayó verticalmente del aire. Afortunadamente, sí se logró identificar luego quién era la persona. Ciertamente es muy difícil que alguien que es arrollado por un coche sea partido por la mitad y que una de las mitades pase por encima del cofre y todavía tenga fuerza para destrozar por completo el parabrisas. Además, se da la circunstancia de que el parabrisas de los Gremlin, estos carritos que los digo están bien chiquitines, está muy inclinado hacia atrás y ofrece poca resistencia a un objeto que venga de frente, empujándolo más bien hacia el techo del coche. Lo normal es que el automóvil golpee primero a la persona y si no la lanza hacia un lado, acabe pasándole por encima. Sin embargo, admitimos la posibilidad de que hubiese sido arrollado y no tendríamos inconveniente en dejar así las cosas si no hubiesen concurrido otras circunstancias que hacen el hecho muy sospechoso. Esas circunstancias nos fueron comunicadas por el hijo de la víctima, al que fuimos a visitar a su casa, aparte de que ya eran conocidas por las autoridades y por los jueces, cosa que en parte motivó que en poco tiempo dejasen salir a todos los involucrados de la cárcel hasta que se esclareciese todo el extraño suceso. Lo primero que nos extrañó en nuestra conversación con el hijo del arrollado fue que espontáneamente nos dijese que él no creía que su padre hubiese sido atropellado en la carretera por el auto. Las razones que el hombre tenía para decir esto eran principalmente 2. La primera era que su padre era un hombre muy casero y tranquilo y no tenía nada que hacer a esa hora de la madrugada en un paraje tan alejado de su casa. Ciertamente él no acostumbraba a andar por aquel lugar solitario a aquella hora, y menos aún por el medio de la carretera. La otra razón a la cual su hijo le daba más peso era que su padre no presentaba las heridas normales que tendría que tener alguien que hubiese sido atropellado por un auto
con la violencia con la que supone que su padre fue impactado. Sin embargo, podríamos admitir la posibilidad de que hubiese sido arrollado, y no tendríamos inconvenientes en dejar así las cosas si no hubiesen concurrido otras circunstancias que hacen del hecho muy sospechoso. Decía el hombre: a mi padre lo aserraron por la cintura, no sé quién, pero no lo arrolló ningún coche. Esta aseveración de su hijo, sin que yo le hubiese sugerido nada, me electrizó, pensó o escribió don Salvador, pues automáticamente recordé otros incidentes similares que conocemos los que estudiamos sin prejuicios el fenómeno ovni. Según el hombre, su padre daba la impresión de haber sido cortado cuidadosamente por la cintura con algún instrumento. No había desgarraduras de ningún tipo en las ropas ni en la carne, a pesar de que el corte era en una región en la que necesariamente tendría que haber tejidos colgantes, bien fuese del estómago, intestinos. Tampoco había jirones de tela. Ropa y carne estaban cortadas de una manera rectilínea, como si lo hubieran hecho con una gran guillotina o un cuchillo gigante, y además de un solo golpe. Por encima de todo, era extrañísimo que no hubiese sangre por ningún lado, cuando lo natural es que el hombre se hubiese desangrado completamente, dejando un enorme charco. Entonces aquí la forénsica pues no tiene sentido. De hecho, estos inesperados detalles le causaron tanta impresión a su hijo que ya no pudo observar más y llamó a su mujer para que ella se encargara de todo, pues él no tenía fuerzas para contemplar aquello. Su esposa nos corroboró todos esos detalles, incluido algo que tiene gran importancia en toda esta investigación: la falta de sangre. Las ropas tampoco estaban ensangrentadas, lo cual es un detalle muy extraño y altamente sospechoso para ayudar a esclarecer lo que estamos tratando de probar, es decir, la injerencia de algún elemento extraño en todo este asunto. Según me dijo, cosa que no pude comprobar, tampoco había fracturas de huesos, algo que se debe esperar en alguien que había sido golpeado de una manera tan violenta. Al haber sido partido por la cintura, el único hueso que se rompió fue la columna vertebral, y esta, según parece, estaba cortada limpiamente sin fracturas en las vértebras. Como es natural, ni el hijo ni la nuera del muerto me pudieron dar muchas explicaciones médicas acerca de estos detalles, y tengo que confesar que me quedé esperando el resultado de la autopsia practicada por el forense. Otro detalle fue que la ropa no solo no estaba manchada de sangre, sino que tampoco estaba desgarrada ni sucia de tierra o polvo. En la hipótesis de que hubiese sido arrollado, esas dos circunstancias no tienen explicación, ya que lógicamente tendría que haber sido arrastrada de alguna manera, dejando estas huellas inconfundibles en la ropa. Una de las cosas en que tanto su hijo como su nuera hacen más hincapié era precisamente esta: la camisa cortada como con tijera, sin desgarraduras, ni sangre, ni suciedad. En este caso, se da la apariencia de que algo o alguien dejaron caer el cuerpo desde las alturas, encima del parabrisas de un coche en movimiento, con la premeditada intención de que lo rompiese y penetrase en el vehículo, asustando a sus ocupantes. La familia simplemente no sabía qué había pasado, y me da la impresión de que el fuerte nerviosismo que se apoderó de su hijo fue producto de que de una manera confusa cayó en cuenta de que aquella cosa no era natural, que en el fondo tenía que ver con algo misterioso, algo extraordinario, algo que no podía ni imaginar, y por eso mismo lo aterrorizaba. No cesaba de decir: a mi padre lo serrucharon. Don Salvador manejaba la hipótesis de que el fenómeno se relacionaba de nosotros de una manera muchas veces no benigna, a diferencia de lo que muchos contactados sugieren, pero que además de no ser benigno, de alguna manera tiene unos extraños juegos con nosotros, y aunque no se vio ningún ovni en ese momento,
pues pareciera como si ellos hubieran podido ser los responsables de esta situación y pues dado los antecedentes y la relación de los ovnis con las mutilaciones de ganado y mutilaciones humanas que ya les ha habido, pues sí hay fundamentos para este tipo de situaciones. Bueno, hasta aquí, este es uno de los relatos que traigo hoy. No sé si hay algo que quisieran comentar o que les llamó la atención. Bueno, no sé si quieran escuchar otro. ¿Les gustaría escuchar otro? Ok. Nada más que a lo mejor sí no van a dormir bien. Ok, ¿estamos bien con eso? Bueno, este relato es otro episodio de mi podcast que se llama La Caja. Narraré este caso tal y como me lo contó el mismo testigo, que únicamente me dio permiso para hacerlo tras muchas vacilaciones y con la condición estricta de que omitiese todos los detalles que pudiesen llevar a alguien a su identificación. Hace unos años, hechos como este eran los que hacían perder su credibilidad al fenómeno ovni, desanimaban a los investigadores que se consideran a sí mismos serios, científicos. Sin embargo, hoy, después de varios largos años, los investigadores más despiertos y en cierta manera la opinión pública están ya más preparados para aceptar ese aspecto paranormal del fenómeno, ya que los ovnis empiezan a imbricarse hasta cierto punto con lo paranormal. Haciendo un paréntesis, pues todo el mundo piensa que cuando se van a revelar, cuando va a venir el marcianito, se va a parar en medio, no sé, Times Square, la Plaza Roja, y va a decir, aquí estamos. Pero alguien ha pensado en el apocalipsis zombie, o sea, siento como que esa se ha dejado de lado cuando es otra gran posibilidad. ¿Qué tal si sean las dos cosas al mismo tiempo, se da un gran crossover y se viene un apocalipsis zombie? Cuando aparece el marcianito lo muerde un zombie y entonces tenemos un apocalipsis zombie con extraterrestres. Eso sí sería otra situación, ¿verdad? Lo que pasa es que se está descubriendo, la ciencia está publicando que existe un tercer estado que no es ni vida ni muerte. Y estoy hablando ya de revistas científicas, de que están descubriendo células que supuestamente aisladas y después de supuestamente fallecer están desarrollando otras funciones, en este caso células de piel de rana, me parece, logran reanimarse y retomar otras formas y logran tener desplazamientos y movimientos y tener crecimientos y desplazamientos a través de cilios, digamos como pequeñas extensiones, como pelos. Y en los seres humanos hay células pulmonares que aisladas, se ve que después de lo que se considera la muerte de las células se reorganizan de una manera diferente y también se pueden desplazar. Esto en lo que le llaman la caja de Petri, el platito de vidrio. Y por ejemplo se ha visto que unas a otras se ayudan a reconstruirse cuando se dañan. Y si le ponen otras células de otra estirpe como neuronas, las reparan. O sea, se conoce el fenómeno de la plasticidad neuronal, que antes se pensaba que las neuronas no se podían regenerar y ahora se sabe que sí. Pero esto solo se había visto dentro de un cuerpo vivo, que lo puedan hacer por fuera, pues esto no se había visto
seriamente hasta ahora. Entonces, estamos ante otra nueva frontera. Bueno, volviendo al relato. Omitiré por lo tanto nombres y ubicaciones tal como me lo pidió el contacto, quien bastante ha tenido ya que sufrir con haber sido testigo mudo por tantos años de hechos tan alucinantes e imposibles. Ustedes lo pidieron. Hace algo más de 45 años, cuando nuestro testigo, al que en adelante llamaremos Julio, tenía menos de 10 años de edad, vio encima de sí, en una región en la que siempre ha existido una gran actividad mística, algo que flotaba en el aire como a unos 20 metros de altura. Por supuesto que él no tenía idea de lo que era aquello, pues nunca en su vida había oído hablar de semejante cosa, pero en su ingenuidad de niño campesino, junto con la natural curiosidad de su edad, lo impulsaron a interesarse por averiguar qué era aquella cosa extraña que flotaba en el aire. En vez de oírlo asustarse, se dedicó a observar. Al cabo de un rato sintió que de arriba lo alzaban y en pocos instantes se vio dentro de una habitación circular con una luz que no era como la del sol y rodeado de objetos y cosas que no le eran familiares, sino totalmente distintas a lo que él conocía. Aún no había salido de su asombro cuando vio a una niña como de unos 6 años que vino hacia él muy sonriente y en ademán de jugar, y efectivamente enseguida empezó a enseñarle todos los juguetes que ella tenía en aquella casa tan rara. En estas historias siempre hay personas extrañas y sonrientes, muchas veces rubias, otras veces con otras complexiones, pero a veces es así. Julio observaba todo con mucha atención y aunque se daba cuenta de que estaba viendo cosas que nada tenían en común con lo que él había visto ante entonces en la humilde casa de sus padres o en cualquier otro sitio, no estaba atemorizado y sí genuinamente interesado en todo lo que le estaban enseñando. La niña siguió mostrándole sus juguetes hasta que llegó a uno que será el objeto central de esta historia. El juguete era una caja pequeña, de unos 20 por 20 por 10 centímetros y no tenía nada por fuera que indicase sus enormes potencialidades. La niña ponía sus pequeñas manos sobre ella y enseguida se empezaba a formar en la parte superior de la caja una especie de vapor hecho de muchas luces que giraba vertiginosamente hasta que casi de repente aparecía ante ellos una criatura pequeña, humanoide, como de 1 metro de altura, y una inteligencia semejante a la de un mono. No hablaba y parecía estar muy extrañada del lugar en la que se encontraba de repente, como si lo hubiesen traído allí contra su voluntad. La niña era capaz de sacar de la caja cuantas criaturas quisiera, todas semejantes a la primera, y todas la obedecían sin chistar, incluso cuando las volvía a meter, haciéndolas desaparecer dentro de la caja de la misma manera misteriosa como los había sacado. Primero las convertía en una especie de vapor que repentinamente se precipitaba por una pequeña rendija hacia dentro de la caja. Digo que las hacía desaparecer dentro de la caja porque las criaturas evidentemente no podrían caber dentro. Daba más bien la impresión de que se desmaterializaban. Julio pasó un gran rato allá arriba conversando con la niña y viendo las muchas cosas que ella le enseñó hasta que llegó la hora de irse. Entonces la niña le dijo que si quería quedarse con la caja, porque él había mostrado mucho entusiasmo cuando la veía sacar de ella con tanta facilidad aquellos monitos. Sin pensarlo mucho, él le dijo que sí, y ella se la dio. Lo bajaron de la misma manera que lo habían subido, y aquí a Julio poseedor de algo que desde aquel momento se iba a convertir en el centro de la preocupación de toda su vida. Naturalmente guardó con gran celo su misteriosa caja, y hasta la escondió de miradas demasiado inquisidoras, pero no hizo de ello un secreto. Gozaba mucho mostrándose a escondidas a sus amiguitos, y recuerda que hacía una especie de pequeño circo, para cuya entrada cobraba 1 centavo, en el que sacaba alguna de aquellas criaturas de la caja ante el asombro de sus pequeños compañeros de escuela. Las personas mayores nunca asistían a aquellas fantasías de muchachos y hacían en pequeño lo que la sociedad hace en grande.
Si alguno de sus hijos le contaba lo que había visto, simplemente lo achacaban a imaginaciones de niños. Aunque también es cierto que Julio nunca sacaba ningún monito cuando había algún adulto presente. Esto contribuyó a la idea de que todos eran cosas de muchachos. Pero sucedió algo inesperado. La niña le había explicado bien a Julio cómo tenía que hacer para volver a meter los monitos dentro de la caja. Pero Julio, a pesar de que lo intentaba, no lo lograba. Las criaturas, en cuanto salían de su asombro inicial, se quedaban durante un tiempo al lado de la caja, como esperando las órdenes de Julio, pero dando muestras de un gran nerviosismo. Más tarde, cuando éste intentaba volverlas a meter y no lo lograba, repentinamente se iban a una velocidad vertiginosa y se perdían entre la maleza. Estas criaturas se convirtieron bien pronto en una pesadumbre para Julio, porque lejos de desaparecer comenzaban a molestarlo y a amargarle la vida. Primeramente él, mediante la imposición de las manos sobre la caja, las hacía salir de dentro. Las criaturas no salían de una manera fácil y natural como lo hacían con la niña, sino con lo contrario, cuando se materializaban delante de sus ojos, se mostraban contrariadísimas de él, como si hubiesen sido traídas a la fuerza de otro sitio, y comenzaban a mirar a todas partes y a dar señales de gran intranquilidad, buscando por dónde huir, y de hecho lo hacían en cuestión de segundos, con unos movimientos que parecían eléctricos por lo rápidos que eran, sin que se dejen tocar por nadie. Más bien se mostraban hostiles, aunque la verdad es que la gente mayor parecía no verlos. Sin embargo, los niños, los animales, sobre todo los perros, los veían muy bien y huían a toda velocidad ante ellos. Al cabo de un tiempo, estas criaturas comenzaron a acercarse a la casa de Julio y a todas horas merodeaban por los alrededores. A veces se acercaban a él, la única persona con la que hacían esto, y hasta llegaban a tocarle, mostrando muy poco respeto por él. Hasta se atrevían a hacerle bromas muy rudimentarias y de mal gusto. Durante años, cuando Julio iba de un lado a otro por el campo, ellos lo acompañaban, aunque siempre a cierta distancia. La gente no los veía, pero como dije, los animales sí, y se alejaban enseguida cuando ellos se acercaban, dando señales de gran miedo o inquietud. Julio no sabía qué hacer, y esto a lo largo de los años se ha convertido en un calvario para él, pudiendo decirse que ha marcado fatídicamente toda su vida. En la actualidad, ella no tiene la caja consigo. La arrojó al mar, amarrada a una piedra, muy lejos de la orilla, porque parece que lo que atraía a las criaturas era la caja, y de hecho hace tiempo que éstas ya lo visitan. En un determinado momento de nuestra larga conversación, aunque posteriormente lo he visitado más veces, Julio me dijo con acento apesadumbrado: créame, lo que yo quisiera es morirme. A mi pregunta de por qué, me contestó, siempre con el acento de un hombre que lleva encima de sí un gran peso o una gran preocupación: ya no quiero ver más cosas extrañas, lo que quiero es descansar. Todo esto me dejó con muchos interrogantes en la cabeza. En realidad me dio la impresión de que aún tenía más cosas que decir, que se reservaba, y que ellas eran las que causaban todo ese cansancio de vivir. Él relaciona a estas criaturas con ciertas desgracias que han sucedido por aquella región y cree que son capaces de hacer mucho mal, y que de hecho lo hacen algunas veces. Según parece, en la actualidad merodean cerca de un lugar en donde por un tiempo estuvo escondida la caja, y es peligroso para la gente acercarse allí. Me mencionó en concreto varias muertes que él creía habían sido causadas por ellos. Aunque ya hace bastantes años que hizo salir la última criatura de la caja, da la impresión de que está preocupado y apesadumbrado por las más de 100 que hizo salir y que podrían convertirse en una amenaza para la gente. Me pareció que se sentía culpable de haberlas traído a este mundo, pues se ve que las criaturas son forzadas a venir a un sitio en donde se sienten fuera de su ambiente y están como penando. Sin encontrar cómo volver a su mundo.
y él tampoco puede hacer nada. Estas no son las únicas aventuras de Julio como contactado del más allá. Aparte de estos seres misteriosos, Julio ha estado en varias ocasiones en contacto con naves de otros mundos y con sus tripulaciones. Pero sobre todo me contó algo que es de gran interés para la temática general de este libro, el libro que lo saqué, y que aparece en varios casos. Para los desconocedores del tema y para los incrédulos sistemáticos, perdón Manuel, es algo que resta credibilidad a todo este asunto, pero para los que hace años andamos en esto, es algo que por el contrario la acrecienta. Julio me contó con gran reserva que en 2 ocasiones ha sido forzado a tener actos sexuales con mujeres extrañas que, aunque se parecían mucho a las humanas, no eran sin embargo exactamente como ellas. Uno de estos incidentes que se produjo en lo alto de una montaña tiene algún parecido con el caso clásico de Villas Boas en Brasil, aunque en el caso de Julio todo sucedió fuera y no dentro del horno. Alguien podría pensar que todos son fantasías, pero Julio tiene testigos para alguno de estos hechos, si no para probar todos, sí para atestiguar que ovnis pasan a escasos metros del techo de su casa. Su mujer y sus hijas así me lo atestiguaron y me descubrieron cómo era el objeto que pasó a cámara lenta a muy pocos metros de la azotea de su casa. Otros vecinos pueden atestiguar lo mismo. En cuanto a los muñecos de la caja, todavía queda algún sesentón que se acuerda de ellos. 2 años más tarde de haber recibido estas confidencias de Julio, consulté mi libreta de notas, donde tenía anotados los datos que él me había dado. Allí estaba el nombre de uno de sus amigos de la infancia que había visto en varias ocasiones cómo él sacaba de aquellas criaturas de la caja. Julio sabía que vivía en un barrio específico en una ciudad distante. Me dio un detalle concreto por el que se podía localizar. Me dijo que él había perdido todo contacto con esta persona desde hacía muchos años, pero yo me decidí a buscarlo y corroborar así su extraña historia. Me tomó un día entero dar con él, pero lo encontré. Le hablé de su infancia, de su pueblo natal y de Julio. En cuanto se lo nombré y le pregunté si recordaba el circo que montaba, sonrió. Y moviendo la cabeza con una ademán de incredulidad, dijo rotundamente: aquel cabrón, no sé cómo le decía. ¿Pero qué hacía?, dije yo. Tenía una caja de zapatos de la que sacaba unos monos, que la primera vez que los vi delante de mí dispensando me lo hice por los pantalones. Y recuerda cómo era. Mire usted, yo era un niño y me fui muy pronto de aquel pueblo, pero eso hace como 50 años apenas si me acuerdo. De lo que sí me acuerdo es que yo los vi en solo 2 ocasiones y me dieron tal miedo que por la noche soñaba con ellos y me despertaba llorando y me iba corriendo a la cama de mis padres. Y como esto pasó varias veces, me prohibieron andar con Julio. Pero cómo eran aquellos monos, no recuerdo bien, casi no me atreví a mirarlos. Eran tan altos como yo de niño y feísimos, con unas orejas en punta, y se movían a una velocidad que a veces desaparecían de la vista. ¿Qué pasaba con ellos? Pues no sé qué decirle. ¿Cómo los podía sacar de una caja de zapatos si eran tan altos como usted de niño? Eso me pregunté después muchas veces. Entonces era tan pequeño que no me lo cuestionaba, aparte del miedo que lo tenía. Apenas le pude sacar más datos, pero lo que me contó fue suficiente para convencerme que lo que Julio me había narrado no eran invenciones suyas. Posteriormente, después de haber escrito las líneas anteriores, en el mismo país en el que reside Julio, he entrado en contacto directo y he sido con una persona, gran investigador de estos fenómenos, que me ha corroborado muchísimos detalles de este caso. Dejó caer la caja al mar. Ese mar pues resulta que es Playa Miramar y este es el origen de Amopac. No es cierto, esa última parte me la inventé. Pero bueno, de ahí empezaron a salir todos esos monos que hasta la fecha de hoy nos protegen. No, no es cierto. Pero bueno, estas son las historias que traía para ustedes el día de hoy. Espero que les hayan gustado. Gracias por su paciencia.
Gracias, buenas noches. Pues, esta ha sido la participación de Carlos.